Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofia. Y en esta ocasión decidí que mi episodio lo quería hacer con base en una pregunta que me quiero autorresponder. Es una reflexión muy personal sobre el SEO y relacionarlo con Noam Chomsky. Antes de todo, quiero evitar cualquier equívoco, ningún equívoco bestial en este podcast, por favor. Lo primero, este no es un podcast de alguien con especialización de ninguna naturaleza. No puede esperar en este episodio que yo le dé una explicación de calidad académica universitaria sobre un tema que es por demás complejo. Es un tema que pienso tratar con toda la simplicidad del mundo y voy a simplificar muchos conceptos en aras de que esto sea breve, ¿verdad? Porque no me quiero extender en un tema que, o sea, si usted quiere escuchar un tema más especializado, creo que hay otros canales donde se puede encontrar información más apropiada, llámese Wikipedia si usted quiere, si no la desdeña, o plataformas como academica.edu que son dedicadas a papers en Latinoamérica y etcétera. O sea, puede encontrar millones de páginas con información más correcta de lo que aquí iba a esperar. Sin embargo, si quiere escuchar una simple reflexión sobre un tema como la pregunta que planteada al principio en el título del episodio, entonces sea usted bienvenido. Dicho todo esto, bueno, estaba pensando que, bueno, no sé si sabe lo que es el SEO, por si alguien de quien me esté escuchando no sabe qué es el SEO. El SEO es la sigla de Search Engine Optimization, perdón la mala pronunciación, pero es básicamente el SEO es una herramienta muy útil para los creadores de contenido y si alguien que es creador de contenido, alguien de quien me esté escuchando es creador de contenido, no me dejará mentir. El SEO se convierte en una herramienta bastante primordial en cuanto a las redes. Cualquier fanpage del negocio que se le ocurra puede ser un negocio de venta de cintas de zapatos, pero si alguien sabe manejar el SEO en ese fanpage, ese negocio con toda seguridad puede tener mejor alcance y puede tener un mayor posicionamiento en relación con sus competidores. Así que el SEO se ha convertido en una herramienta primordial. Las herramientas de posicionamiento en las búsquedas o posicionamiento entre los buscadores se ha convertido en algo primordial. Y se me ocurrió plantearme la pregunta de que si Chomsky sin querer, a lo mejor de forma indirecta, habría contribuido al mejoramiento, a la existencia misma del SEO. Por si alguien de quien me está escuchando no sabe quién es Noam Chomsky, no digo que lo dude, ¿verdad? Porque no creo que él sea famoso en todas las áreas del conocimiento. O sea, no es un personaje de la cultura pop, por decirlo así. No es alguien que habría salido en una película de Woody Allen siquiera para ponerlo en una segunda esfera de figuras pop, porque las de primerísimo orden son, no sé, estilo Donald Trump, que lo va a ver en la película en la película aquella de Macaulay Culkin, Mi pobre angelito, y así va. O sea, hay una línea de figuras de pop de primer orden, y luego varias posiciones más abajo está Noam Chomsky. Sin embargo, Noam Chomsky no por eso, no por ser, aunque no es tan popular, es considerado, y con eso abro en el caso de él para mencionar quién es él, por si alguien que me está escuchando no lo sabe. Noam Chomsky es uno de los filósofos más importantes del siglo XX y probablemente uno de los personajes más importantes que aún siguen vivos, o sea, importantes en el sentido de que aportan a nuestra realidad. Noam Chomsky en particular ha realizado aportes en el área de comunicaciones. Alguien que esté estudiando comunicaciones no me dejará mentir, en los estudios de comunicación de masa. Ha hecho aportes en el ámbito político, lo cual le ha convertido en una figura muy discutida, muy controvertida por sus opiniones, ya sea de línea anárquica, línea socialista, línea comunista, y sin embargo, eso es muy gracioso, entre los mismos comunistas se le considera conservador y casi de derecha, así que él en el área política es una figura muy controvertida, y también ha hecho aportes valiosos e invaluables, dejó su huella y su impronta en el área de lingüística, sobre todo porque propuso lo que ahora se conoce como gramática generativa transformacional, a menos que alguien me pueda corregir con el nombre, pero usualmente gramática generativa. No voy a, por eso hacía la advertencia al principio, no voy a ahondar sobre qué es la gramática generativa. Baste con decir que la gramática generativa, digamos, es una forma de comprender la lengua desde un punto de vista sintáctico, sobre todo preponderantemente sintáctico, no solo se basa en la sintaxis, es decir, el estudio de las formas en la lengua o el estudio de los constituyentes de la lengua. Lo vamos a poner con un ejemplo práctico. Todo esto, para empezar, debe imaginarlo como una cuestión más cognitiva, es decir, un estudio de la lengua en relación con la mente, una pregunta que se había planteado desde el siglo XIX, ¿se acuerda? O bueno, no, yo digo se acuerda por maña, pero está la famosa hipótesis de Walter Sapir que decía que
Él se hacía la pregunta a lo mejor mal planteada, pero que en todo caso fue una pregunta importante durante mucho tiempo. ¿El lenguaje limita el pensamiento o el pensamiento limita el lenguaje? No, no era así. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Pero, o sea, ¿el lenguaje determina el pensamiento o el pensamiento determina el lenguaje? Esta pregunta se hacía porque hay idiomas que parecen mucho más ricos que otros, o hay idiomas que parecen resolver lingüísticamente muchas cosas más que otros. Entonces se llegaron a preguntar si esto tenía algo que ver con la mente o si por la necesidad lingüística se creaba, se modernizaba el pensamiento, o sea, si el lenguaje influía en el pensamiento o el pensamiento influía en la creación del lenguaje. No voy a ahondar tampoco en eso, pero la gramática generativa tuvo la preocupación de pensar en que la lengua a lo mejor se formaba por constituyentes. Llamémosle constituyente a, por ejemplo, sintagma verbal, sintagma nominal, en palabras simples, sujeto, predicado. En la unidad de comunicación más básica en toda lengua es la oración, o sea, o la unidad más básica de comunicación escrita, llamémosle así. Una oración escrita, sujeto y predicado. Imagínese que usted dijera, no sé, la oración, el pueblo vencerá. El pueblo, sujeto, vencerá, predicado, ¿verdad? Ahora bien, en la gramática generativa, al hacer el estudio de los constituyentes, se pensaba en que si había un límite para el uso de constituyentes en el habla, en la forma escrita, etcétera. Y esto tiene mucho sentido si usted lo comienza a meditar, porque si yo digo el pueblo vencerá es una oración simple, corta, precisa, sujeto, predicado. Pero si yo digo el glorioso pueblo vencerá, el sujeto se ha vuelto más grande. Si yo digo el glorioso pueblo de El Salvador vencerá, se ha vuelto mucho más grande. Y así puedo empezar a poner más ejemplos. El glorioso pueblo y sus héroes de la no sé qué, en el año no sé cuánto, vencieron en la batalla no sé qué, y empiezo a hacer una oración larguísima. Entonces se comenzaron a hacer comprobaciones de cuál era el límite, tanto en la palabra escrita, tanto en la palabra escrita como en la palabra hablada, cuál era el límite de la comprensión. O sea, una oración, si una oración tiene 100 palabras donde, no sé, 60 sean el sujeto y las otras 40 sea el predicado, ¿hasta qué punto el cerebro puede llegar a retener toda esa información sin que esto pierda sentido? Mire, todo lo que le acabo de decir es un reduccionismo de 75.000 teorías, no sé cuántas. O sea, yo solo quiero poner un ejemplo muy preciso. Por eso lo hice con una descripción tan básica como esta. Ahora bien, si esto lo pasamos al SEO, para quien haya recibido un curso de SEO no me dejará mentir, en el SEO, no sé, le dicen que un artículo de 300 a 500 palabras es un artículo que usualmente un lector en la red se siente capaz de leer, que un artículo de 700 a 1000 palabras es un artículo que usualmente un 70% menos de personas que se disponen a leer no lo harán. Y cuando un artículo sobrepasa las 1000 palabras, el especialista de SEO le puede decir de que solo un 5% o menos se va a quedar a leer dicho artículo. Entonces eso, al hacer esta reflexión yo dije, esto es interesante, o sea, ¿será posible que la gramática generativa de forma indirecta o a través de los estudios informáticos, a lo mejor de manera independiente, llegaron a las mismas conclusiones? O sea, yo me hice la pregunta. Entonces por eso a lo mejor mi título es un poco clickbait, porque yo dije, vaya, cuando Noam Chomsky elaboró esta clase de teorías, creo que nunca se imaginó que iba a terminar influyendo en el SEO, porque por ejemplo, el especialista en SEO le dice que un párrafo no debería de sobrepasar las 150 palabras. Es una regla de SEO, búsquela, o no sé, hay cursos que se pagan. Yo tampoco puedo ser tan traidor de empezar a decirle todas las reglas con las que trabaja el SEO o el conocimiento elemental de lo que yo tenga de SEO, porque mi conocimiento es muy básico, porque hay gente que paga por eso, o hay gente que cobra por eso. No se puede ser desleal con eso. Pero de lo que sí, para ser ilustrativo con mi ejemplo, le iba a decir eso. O sea, por ejemplo, en el SEO se enseña que un párrafo no debería de sobrepasar las 150 palabras. Se enseña también en el SEO que el uso correcto de los determinantes ayuda a mejorar el posicionamiento de búsqueda. Quiere decir de que cuando usamos bien los conectores en nuestros escritos, los conectores son todas aquellas palabras que conectan bien una oración, ya sea por oposición, por coordinación, bueno, creo que estaría hablando en chino, pero yo digo, por ejemplo, sin embargo, no obstante, pero, o sea, todas esas palabras son como que conectan enlaces de oración unas con otras, cuando yo digo qué, por qué, etcétera, cuándo, bueno, ese es un cuantificador, no, bueno, en fin, yo solo me voy a empezar a enredar y voy a hacer el ridículo, pero, ¿qué más? Por ejemplo, en SEO se nos enseña que un titular, el titular del escrito que uno está haciendo, no debería de sobrepasar los 74 caracteres con espacios.
o que la entradilla, o sea, lo que sigue a continuación del titular, lo que usted ve en el periódico, por ejemplo, se ve un titular y luego se ve una entradilla, es decir, una especie de párrafo con letra un poco, con letra grande, pero más pequeña que el titular. Pues en las noticias por internet a veces podemos ver esas entradillas. En las reglas del SEO, o bueno, yo le llamo reglas, pero no creo que sean reglas, sino que están hechas con base en estudios profundos de la capacidad de retención a nivel visual, a nivel de palabra escrita. Entonces se aconseja que no se debería de sobrepasar los 155 caracteres con espacio, a menos que esté totalmente equivocado. Ya de ahí en las reglas del SEO también entran en juego muchas otras cosas que tienen mucho que ver específicamente con la cuestión de los buscadores. Por ejemplo, que si usted ha elegido una palabra clave para que la palabra clave la contenga el titular, que la contenga la entradilla, que la contenga el primer párrafo, etcétera. Yo de esas cosas pues no puedo explayarme más. O que si la palabra clave que vamos a utilizar es única, o que hay que utilizar enlaces internos, enlaces externos. Pero me estoy tratando de acordar de otro elemento. Vaya, yo mencionaba al principio que un artículo no debería de sobrepasar las 300 a 500 palabras, se considera un estándar en el Internet. Eso en cuanto al SEO. Y eso tiene su razón de ser también en la gramática generativa, que es la cuestión de cuánto podemos retener de información cuando leemos. Pero, sí, me estaba acordando. El especialista en SEO usualmente le puede aconsejar que cuando usted escriba una frase, entiéndase oración, pero puede ser una frase sin la forma convencional de sujeto y predicado, no debería de sobrepasar las 20 palabras. O sea, quiere decir de que después de las 20 palabras en una frase demasiado larga, que lleve demasiadas subordinaciones, demasiadas acotaciones, demasiadas especificaciones, se convierte en una oración que no todas las personas pueden captar. Así que es por eso también, eso responde, o mejor dicho, nos ayuda a entender, porque hay gente que no se enfrenta a textos, no sé, del siglo XIX, siglo XVIII, llámese del área que usted quiera, ¿verdad? En filosofía, sociología, o sea, aquellos párrafos infinitos de Max Weber de 3 páginas seguidas, ¿verdad? O aquellas subordinaciones heideggerianas, ¿verdad? De 6, 7 páginas, o aquellas descripciones de Balzac que son casi infinitas, ¿verdad? La gente ahora no se siente identificada porque la inmediatez les hace que las frases de más de 20 palabras no las capte con la misma atención. Y el Internet ha empeorado esta situación. Ahora la gente prefiere frases más cortas, más contundentes, prefieren las explicaciones más simplificadas y no se van a buscar las cuestiones más complejas. No digo yo que el Internet nos esté atontando, sino que esto es una estructura viciada. En aras de facilitar el acceso a la información, muchos también intentan hacer como más versátil el conocimiento, como más didáctico, transmitirlo con herramientas que permitan que esto llegue a más personas. Entonces se va creando un círculo vicioso, porque luego se quiere esa inmediatez, esa facilidad, y se busca solo material relacionado con eso. Quizá el paradigma más completo en este sentido, se me ocurre a mí, es Yuval Noah Harari. A mí me parece muy ilustrativo su caso, porque su libro es Sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad, o el otro, Homo Deus, breve historia del mañana, o el otro, el de 21 lecciones para el siglo XXI, son libros escritos en un lenguaje divulgativo que considero yo que la mayoría de personas con una formación medianamente aceptable podría entenderlos. Y sin embargo, el libro trata temas bastante complejos a nivel de ciencias históricas. O sea, y trata de crear síntesis de décadas y décadas de estudios de historia. O sea, Arnold Joseph Toynbee quizás ahora nadie lo lea y algunos quizás ni lo conozcan. Pero Yuval Noah Harari probablemente siga siendo leído. No digo que porque tenga más mérito, no, sino porque el uso que le dio al lenguaje, la facilidad con la que él trató de transmitir ideas que usualmente se transmiten de gran complejidad, mientras que 10 tomos de estudio de la historia de Arnold Joseph Toynbee, para el ejemplo que estoy poniendo, se puede leer en un solo libro de Sapiens, de animales a dioses, aunque inevitablemente para quien estudia historia, para quien quiere profundizar en las ciencias históricas y en estas áreas relacionadas, tarde o temprano tendrá que leer, aunque sea de pasada, a Arnold Joseph Toynbee. Pero eso ya son, como decimos en buen salvadoreño, otros 25 pesos. Pero, en fin, no sé si todo lo que he dicho tiene o no tiene sentido, pero se me ocurría que sin querer quizás los estudios de la gramática generativa, sumados a los estudios que se hicieron de informática, sumados a los estudios modernos sobre
la lengua, sobre los procesos cognitivos, las ciencias cognitivas y la forma en la que nosotros aprendemos, la lectura comprensiva, los niveles de atención y todo eso, terminaron desembocando en que el SEO, el famoso Search Engine Optimization, se convirtiera en toda una ciencia. Así que ahora usted va a encontrar cursos de muchos dólares, algunos de cientos de dólares, para que le enseñen esta clase de cosas. No digo que ahora tiene que ir a estudiar la gramática generativa y que va a comprender todo el SEO, no. Uno puede leer mucho sobre eso, pero nunca se termina de aprender. Por eso se ha convertido en una especie de pseudociencia o ciencia, si se le puede decir, que cuando alguien llega a dominarla, de repente aparecen los famosos clickbait donde uno cae rendido a la información porque lo crea o no, estudiados todos esos procesos, facilita para que se nos venda, como diría el mismo Chomsky, que de él más o menos he estado hablando, para que todo esto, estas reglas del SEO ayuden a que terminen de vendernos la moto como ellos quieran, ¿va? Así, en fin. Si ha llegado hasta aquí, le agradezco mucho. Si me he enredado demasiado, mándeme una regañada. Acepto cualquier comentario, sugerencias. Me encantaría saber su opinión de temas, de lo que sea. Tengo redes sociales o puede buscarme a través de Google como Ñanfistrofio porque siento que mi palabra clave es única en la red. En fin, gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio y hasta pronto.